Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer un pequeño programa que va a consistir en hacer una serie de cálculos de un número que vamos a pedir por teclado. También nos va a servir para saber cómo se pasa una estructura a una función mediante un puntero. En primer lugar, lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo booleano llamada terminar, cuyo valor inicial va a ser false. A continuación, utilizando el bucle while, vamos a preguntar que mientras no sea terminar, haga esto, lo que esté entre los corchetes. Lo que vamos a pedir será, mediante cout, que introduzca un número. Introduce un número. Si el valor es cero, es decir, si el número que se introduzca es cero, lo que vamos a hacer es terminar el programa. Por tanto, aquí lo visualizamos para que se sepa. A continuación, después de mostrar el mensaje, lo que haremos será, mediante cin, guardar el número que se introduzca por teclado. Lo vamos a guardar en una variable llamada número. Aquí vamos a definir también un tipo entero para número. Y también lo que vamos a hacer es comprobar que se introduce el número 0. Si se introduce 0, si se introduce el 0, terminaremos el programa, es decir, saldremos del bucle. Entonces, mediante el condicional if, comprobamos que número, if número es igual a 0, lo que vamos a hacer es la variable terminar, ponerla en verdadero. Terminar es igual a true. Por tanto, si se introduce 0, se activaría terminar y por tanto, como no se cumple la condición, saldría del bucle. Vamos a probar un momento el programa para ver si funciona. Pulsamos F9. Vamos a introducir 0 y, como vemos, termina sin ningún problema. Si introducimos cualquier otro número, el programa continuaría ejecutándose. Vamos a pulsar 0 y vamos a continuar. En el caso de que el número introducido no sea 0, lo que vamos a hacer es, mediante dos funciones, calcular la información que queremos obtener de ese número y mostrarla. Para ello vamos a definir dos funciones, una que se va a llamar calcular info y otra mostrar info. En principio lo que vamos a hacer es simplemente definirla. Nos vamos aquí, antes de la función main, y vamos a definir calcular info. Abrimos y cerramos corchetes. Y otra función que sea mostrar info. Vamos a pulsar F9. Bien, no hay ningún tipo de error. Pues vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es definir una estructura con los datos que queremos guardar. Con la palabra clave struct vamos a definir una estructura llamada info número que va a contener los siguientes datos. Primero va a guardar el número que hemos introducido por teclado. Int número. A continuación, la información que vamos a guardar es si el número es impar. Vamos a definir mediante un tipo bool una variable llamada isImpar. También vamos a guardar el cuadrado del número mediante un tipo entero y el nombre de la variable va a ser cuadrado. También vamos a guardar su cubo, su doble y por último también vamos a guardar la mitad del número. Como la mitad puede tener parte decimal, en lugar de definirlo como entero, lo vamos a definir como float.
float mitad. Vamos a ir ejecutando el programa para comprobar que no tiene ningún tipo de error. Bien, pulsamos 0 y continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es programar la función calcular info. Esta función va a recibir dos parámetros. El primero de ellos va a ser de tipo info número, y va a ser un puntero que le vamos a llamar p. Y como segundo parámetro va a recibir el número que hayamos introducido por teclado. Como es de tipo entero, pues ponemos int y como nombre le vamos a poner el número. Una cosa que debemos de tener en cuenta es que aquí en el primer parámetro debemos de tener muy claro que recibimos un puntero a esta estructura. Entonces ahora lo que haremos será guardar los datos en esta estructura. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Para asignar los datos debemos utilizar el siguiente formato. Ponemos paréntesis, asterisco y el nombre del puntero, que en este caso se llama p. A continuación cerramos paréntesis y ponemos un punto. Después del punto ponemos el nombre de la variable, en este caso número. Por tanto, esto será igual a el número. Por tanto, lo que hacemos en esta sentencia es asignar a la variable número de esta estructura el parámetro que recibe en el número. A continuación vamos a asignar el resto de variables. Para el caso de que sea impar, lo que vamos a hacer es referenciar con esta instrucción. Vamos a poner es impar. Y lo que vamos a hacer es, mediante una expresión, calcular si el número es impar. Lo que estamos haciendo mediante esta expresión es averiguar si la división entre el número y 2 tiene resto. Si tiene resto es porque es impar y si no tiene resto es porque es un número par. Después asignaremos el cuadrado. El cuadrado será igual a el número por el número. Ahora vamos a guardar el cubo. El cubo será igual a el número por el número por el número. Ahora le toca el turno a el doble. El doble será igual a el número por 2. Y para finalizar, vamos a guardar la mitad. Que la mitad será igual a el número entre 2. Como mitad es de tipo float, lo que había que hacer aquí, como el número es de tipo entero, convertirlo. Vamos a poner aquí entre paréntesis float. Y aquí he olvidado el punto y coma. La función calcular info ya la tenemos terminada. Ahora lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo estructura. La estructura de la cual vamos a crear la variable es esta, info número. Entonces lo que vamos a hacer es declararla de la siguiente manera. Info número, le vamos a llamar mi info. Aquí en esta línea hemos declarado una variable llamada miInfo del tipo InfoNúmero que representa a esta estructura. Ahora nos vamos a ir al bucle while y lo que vamos a hacer es introducir los parámetros de la función calcularInfo. En primer lugar, el parámetro que nos va a pedir será el puntero a la estructura. Por tanto, como es un puntero lo que espera recibir, como primer parámetro, le vamos a enviar la dirección de memoria de la estructura. En este caso va a ser ampersand mi info. Y el segundo parámetro va a ser el número que hayamos introducido por teclado. El número que vayamos a introducir por teclado se almacena en la variable número. Por tanto, ponemos coma
y como segundo parámetro le mandamos número. Vamos a probar el programa a ver si hay algún tipo de error. Bien, parece ser que todo funciona correctamente. Vamos a pulsar 0 para terminar. Ahora lo que nos queda por hacer es desarrollar la función mostrarinfo. La función mostrarinfo le vamos a pasar la referencia de la estructura miinfo para que la visualice. Por tanto, aquí vamos a poner entre paréntesis miinfo. Nos vamos a ir a la función mostrarinfo y va a recibir exactamente el mismo parámetro que la función calcularinfo. Vamos a copiar y lo vamos a pegar. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar todas las variables de la estructura. Vamos a poner en primer lugar el valor del número que se ha introducido por teclado. Vamos a poner esto, ponemos un salto de línea. Y ahora vamos a ir colocando todas las variables. Vamos a poner cout y asterisco p número. Vamos a pulsar F9 para ver si funciona. Vamos a introducir un número, el 10, y aquí lo tenemos. Lo único es que se nos ha olvidado poner después del número 10 un salto de línea. Vamos a poner 0 y lo vamos a corregir. Y aquí vamos a poner un salto de línea. Decir también que para referenciar los elementos se puede hacer mediante este formato o también un formato análogo sería el siguiente. Quitar esto y poner P guión símbolo de mayor. Vamos a quitarlo. El formato anterior. Vamos a quitar este punto para ver que el resultado es exactamente igual. Vamos a ejecutarlo. Introducimos el número, el 20, y aquí lo tenemos. Vamos a terminar y vamos a ir introduciendo el resto de datos. En segundo lugar, vendría el sin par. Con su salto de línea. A continuación, al cuadrado. Después, el cubo. Ahora vendría el doble. Y por último, la mitad. Pondremos mitad. Y un salto de línea. Ahora lo único que nos restaría hacer para que se vea más clara la salida del programa es colocar delante de cada variable una etiqueta con el valor que se va a visualizar. En este caso, pues número, es impar, cuadrado, cubo, doble o mitad. Vamos a ejecutarlo con F9 y vamos a ir metiendo números. Vamos a meter en primer lugar el número 3 y aquí tendremos los resultados. El número 3 es impar, cuadrado es 9, cubo 27, doble 6 y mitad 1,5. Vamos a meter el número 2. Tenemos que el número 2 es impar, nos dice que es 0, por tanto es par. Su cuadrado es 4, su cubo 8, doble 4 y la mitad 1. Vamos a colocar un número más grande, 125. Y aquí tendríamos todos sus datos. Pues bien, aquí finalizamos este vídeo. No olvides suscribirte, te espero en una próxima ocasión. Chao.